¿Alguna vez has sentido que no estás completamente solo? Incluso cuando no hay nadie a tu alrededor. ¿O has escuchado un sonido inexplicable en la noche y decidiste ignorarlo, aunque en el fondo sabías que algo no estaba bien? Bienvenidos a Historias en la Oscuridad, el lugar donde los secretos más perturbadores salen a la luz, y donde cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Hoy te espera un viaje inquietante, lleno de misterios, leyendas antiguas y sucesos que desafían toda lógica. A lo largo de este video, descubrirás relatos que no solo te harán pensar, sino que también te harán cuestionar lo que creías real. Así que baja las luces, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. El Popocatépetl no es simplemente un volcán cubierto de nieve que domina el horizonte de México como una postal imponente y silenciosa, sino una presencia viva que parece observar todo lo que ocurre a su alrededor, con una paciencia que no pertenece al mundo humano, una paciencia antigua, casi eterna, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él, y quienes han crecido bajo su sombra aseguran que no es solo una montaña, sino una entidad que guarda secretos que no deberían ser descubiertos, secretos que se sienten en el aire cuando el viento se detiene por completo, y todo queda en una calma inquietante. Una calma que no transmite paz, sino advertencia. Como si algo estuviera a punto de suceder, aunque nunca ocurra nada visible. Y es precisamente esa sensación, esa tensión invisible, lo que hace que muchos eviten mirarlo directamente por mucho tiempo. Porque dicen que cuando lo haces, sientes que algo te devuelve la mirada desde lo más profundo de su interior. En las noches más oscuras, cuando la luna desaparece detrás de las nubes, y el cielo se vuelve una masa negra sin estrellas, los habitantes de los pueblos cercanos hablan en voz baja sobre los sonidos que emergen desde la montaña. Sonidos que no se parecen al viento ni a los animales, ni a los movimientos naturales de la tierra, sino a algo más complejo, más inquietante, como susurros alargados que parecen formar palabras que nadie logra comprender del todo, como si una voz intentara comunicarse desde dentro. Una voz que no pertenece a ningún ser humano. Y quienes han tenido la mala fortuna de escucharlos con claridad, dicen que esos sonidos no se olvidan, que se quedan en la mente como un eco persistente que regresa en los momentos más inesperados, especialmente cuando el silencio vuelve a envolver todo. Algunos excursionistas han intentado desafiar estas historias, subiendo a la montaña con la intención de demostrar que todo es un mito, una exageración nacida del miedo colectivo. Pero no todos regresan con la misma seguridad con la que comenzaron su viaje, porque hay quienes afirman que mientras ascendían, sintieron que no estaban solos, que había algo siguiéndolos a cierta distancia, algo que no hacía ruido, algo que no dejaba huellas visibles, pero cuya presencia era tan clara que no podían ignorarla, y aunque intentaban convencerse de que era su imaginación, el simple hecho de girarse constantemente para comprobarlo terminaba alimentando un miedo más profundo, un miedo que no desaparece fácilmente una vez que se instala en la mente. Existen relatos de personas que aseguran haber visto figuras en medio de la niebla que cubre el volcán durante ciertas horas del día. Figuras que no se mueven como lo haría un ser humano normal, sino de una forma más rígida, más lenta, como si no pertenecieran completamente a este mundo. Y lo más inquietante es que estas figuras no parecen reaccionar ante la presencia de quienes las observan. Simplemente permanecen allí, inmóviles, como vigilando, como esperando algo. Y aunque muchos intentan acercarse para comprobar lo que están viendo, la niebla siempre se vuelve más densa en ese momento, ocultándolo todo antes de que puedan obtener una respuesta clara. A lo largo de los años, se han registrado desapariciones cerca del Popocatépetl, que nunca han sido explicadas de manera convincente. Casos en los que las pertenencias de las personas aparecen intactas, sin señales de sin indicios de que algo violento haya ocurrido, como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Y lo más perturbador es que en algunos de estos casos se han encontrado grabaciones de audio donde se escuchan pasos adicionales que no corresponden a los desaparecidos, respiraciones pesadas que se acercan lentamente, y en ocasiones, un silencio abrupto que corta la grabación de forma repentina,
como si algo hubiera decidido intervenir en ese preciso momento. Hay quienes creen que el Popocatépetl es un punto de conexión entre diferentes planos de existencia, un lugar donde la realidad no es tan sólida como pensamos, donde las barreras entre lo visible y lo invisible se debilitan, permitiendo que cosas que normalmente no deberían estar aquí puedan manifestarse, aunque sea por breves instantes. Y esta teoría, aunque suene absurda para muchos, parece cobrar sentido cuando se analizan todos los testimonios que coinciden en un detalle. La sensación de estar siendo observado por algo que no se puede ver claramente. Los ancianos de los pueblos cherokeenos suelen evitar hablar del volcán con desconocidos, pero cuando lo hacen con una seriedad que no deja lugar a dudas, advirtiendo que no todo debe ser explorado, que hay lugares que existen por una razón y que no necesitan ser comprendidos por los humanos, porque intentar hacerlo puede traer consecuencias que no siempre se pueden revertir. Y aunque estas palabras pueden parecer supersticiones, la forma en que las dicen, la forma en que evitan mirar directamente hacia la montaña mientras hablan, sugiere que saben algo que prefieren no explicar. Incluso quienes nunca han estado cerca del Popocatépetl reportan haber tenido sueños recurrentes después de escuchar estas historias, sueños en los que se encuentran caminando hacia la montaña sin poder detenerse, como si algo los estuviera llamando desde la distancia, una llamada silenciosa pero imposible de ignorar. Y al despertar, muchos describen una sensación extraña, como si hubieran estado en un lugar real, como si lo que experimentaron no hubiera sido simplemente un sueño, sino un recuerdo de algo que aún no ha sucedido. Algunos investigadores han intentado estudiar científicamente estos fenómenos, instalando equipos de grabación y sensores en las zonas más activas, pero los resultados no han sido concluyentes, no porque no ocurra nada, sino porque los dispositivos fallan sin explicación aparente. Las grabaciones se corrompen, los datos desaparecen, como si algo no quisiera ser registrado, como si hubiera una voluntad detrás de todo esto que rechaza cualquier intento de ser observado o comprendido desde una perspectiva lógica. Y tal vez lo más inquietante de todo es que, a pesar de todas estas historias, de todos estos testimonios, de todas estas advertencias, el Popocatépetl sigue allí, inmóvil, silencioso, observando. Como si supiera que no importa cuánto intentemos entenderlo, nunca lograremos descubrir completamente lo que oculta en su interior, porque algunas cosas no están hechas para ser comprendidas y quizás nunca lo estuvieron. Con el paso de los años, algunos habitantes han desarrollado la extraña costumbre de no pronunciar el nombre del volcán durante la noche, no por simple tradición, sino porque creen que al hacerlo llaman su atención, como si nombrarlo en la oscuridad fuera una forma de invitar a algo a acercarse, algo que no siempre permanece en la montaña, algo que puede moverse, algo que puede escuchar, y aunque nadie puede demostrarlo con certeza, hay quienes aseguran que después de hablar de él en voz alta, comenzaron a notar pequeñas cosas cambiando a su alrededor, detalles mínimos al principio, pero cada vez más difíciles de ignorar. En ciertas épocas del año, cuando la actividad volcánica parece aumentar ligeramente, también aumentan los reportes de experiencias extrañas, como si hubiera una conexión directa entre lo que ocurre bajo la tierra y lo que se manifiesta en la superficie, una relación invisible que no puede medirse con instrumentos, pero que quienes viven cerca sienten de forma casi instintiva, como un presentimiento constante que les dice que algo está despertando lentamente. Algunos relatos mencionan que los animales reaccionan antes que los humanos, que comienzan a comportarse de manera extraña, evitando ciertas zonas, negándose a avanzar, emitiendo sonidos de alerta sin una razón aparente, como si percibieran algo que los humanos no pueden ver ni escuchar. Y este tipo de comportamiento ha sido observado en más de una ocasión, reforzando la idea de que hay algo en ese lugar que escapa a nuestra comprensión. Existen historias de personas que, tras acercarse demasiado al volcán, regresaron cambiadas, no físicamente, sino en su forma de actuar, en su manera de hablar, como si algo dentro de ellos se hubiera alterado, como si hubieran visto o experimentado algo que no pueden explicar.
y aunque intentan seguir con sus vidas con normalidad, hay momentos en los que parecen desconectarse de la realidad, como si una parte de ellos hubiera quedado atrás. En una ocasión, un equipo de investigadores afirmó haber captado una serie de sonidos rítmicos provenientes del interior de la montaña, sonidos que no correspondían a ningún fenómeno geológico conocido, sino que parecían seguir un patrón, casi como un código, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Pero antes de que pudieran analizar completamente los datos, todo el material desapareció sin dejar rastro. Las leyendas más oscuras sugieren que el Popocatépetl no es solo un lugar físico, sino un punto donde convergen energías antiguas, fuerzas que han existido mucho antes de la humanidad, fuerzas que no tienen forma definida, pero que pueden influir en la realidad de maneras sutiles, alterando percepciones, provocando sensaciones, creando experiencias que no pueden explicarse fácilmente. Hay quienes aseguran haber sentido una presencia justo detrás de ellos, mientras caminaban en las cercanías del volcán. Una sensación tan clara que incluso podían percibir una respiración leve, un calor extraño, pero al girarse, no había nada, absolutamente nada. Como si aquello que los seguía supiera exactamente cuándo ocultarse, como si jugara con sus sentidos. Algunas noches, luces extrañas han sido vistas descendiendo lentamente hacia la montaña. Luces que no se comportan como estrellas ni como aviones. Luces que parecen moverse con intención, deteniéndose en ciertos puntos, cambiando de dirección de forma abrupta y desapareciendo sin dejar rastro, dejando a quienes las observan con más preguntas que respuestas. A pesar de todos estos relatos, hay quienes siguen intentando racionalizar todo, buscando explicaciones lógicas, científicas, descartando lo inexplicable como coincidencias o errores de percepción. Pero incluso ellos, en algún momento, se enfrentan a algo que no pueden explicar del todo, algo que los hace dudar, aunque sea por un instante. Porque al final, lo más inquietante no es lo que se ve o se escucha, sino lo que se siente. Esa certeza inexplicable de que no estamos solos, de que hay algo más compartiendo este espacio con nosotros. Algo que no necesita mostrarse completamente para hacernos saber que está ahí. Los más escépticos dirán que todo esto es producto de la sugestión, del miedo, de la influencia cultural. Pero incluso ellos, cuando se encuentran en ese lugar, en medio del silencio absoluto, comienzan a sentir esa incomodidad inexplicable. Esa sensación de que algo no encaja del todo. Y es que hay lugares en el mundo donde la lógica parece debilitarse, donde las reglas que conocemos no se aplican de la misma manera. Y el Popocatépetl podría ser uno de esos lugares, un punto donde la realidad se vuelve más frágil, más maleable. Algunas personas han reportado fallos en dispositivos electrónicos sin razón aparente mientras se encontraban cerca del volcán. Baterías que se descargan rápidamente, cámaras que dejan de funcionar, grabaciones que se interrumpen en momentos clave, como si algo interfiriera deliberadamente. También se han documentado cambios bruscos de temperatura en zonas específicas, áreas donde el aire se vuelve repentinamente más frío o más caliente sin explicación lógica, como si se atravesaran diferentes capas de algo invisible. En relatos más antiguos, se menciona la presencia de figuras humanoides que aparecen solo por unos segundos antes de desvanecerse. Figuras que no dejan huellas, que no interactúan directamente, pero cuya presencia es suficiente para generar un miedo profundo. Algunos habitantes creen que estas manifestaciones no son necesariamente malignas, sino simplemente incomprensibles. Entidades o fenómenos que existen más allá de nuestra percepción habitual y que ocasionalmente se cruzan con nuestra realidad. Pero incluso si no son malignas, el simple hecho de no poder entenderlas completamente ya es motivo suficiente para temerlas, porque lo desconocido siempre ha sido una de las mayores fuentes de miedo para el ser humano. Hay quienes aseguran que el volcán elude a ciertas personas, que no todos experimentan estos fenómenos, sino solo algunos, como si hubiera un criterio desconocido que determina quién puede percibir estas cosas y quién no. Este tipo de selección, si es real,
plantea preguntas aún más inquietantes, porque implica una intención, una voluntad detrás de todo esto, algo que decide, que observa, que actúa. En algunos casos, las personas que han tenido experiencias cercanas desarrollan una especie de obsesión con el volcán, una necesidad constante de volver, de entender, de descubrir más, aunque sepan que eso puede ponerlos en peligro. Esa atracción inexplicable es uno de los aspectos más inquietantes de todos, porque sugiere que el volcán no solo afecta el entorno físico, sino también la mente de quienes se acercan demasiado. Y es precisamente esa influencia, esa capacidad de alterar pensamientos y percepciones, lo que hace que muchos prefieran mantenerse alejados, no por miedo a lo que puedan ver, sino por miedo a lo que puedan sentir. Porque una vez que sientes esa presencia, esa mirada invisible, es difícil olvidarla. Difícil convencerse de que todo fue producto de la imaginación. Algunos incluso han reportado sueños recurrentes después de visitar el lugar, sueños en los que regresan una y otra vez al volcán, como si algo los llamara desde la distancia. Estos sueños suelen ser tan vívidos que es difícil distinguirlos de la realidad, lo que aumenta aún más la sensación de que hay algo más detrás de todo esto. Porque en ese momento entiendes que no todo lo que está ahí afuera quiere ser encontrado, y que tal vez el verdadero peligro nunca fue descubrir un secreto oculto en la oscuridad, sino convertirte tú mismo en algo que puede ser descubierto por aquello que habita en esa misma oscuridad. Algo que no necesita mostrarse completamente para hacerse sentir. Algo que no necesita tocarte para influir en ti, porque su presencia es suficiente para alterar la forma en la que percibes el mundo, la forma en la que interpretas el silencio, la manera en la que reaccionas cuando todo parece estar en calma. Y es precisamente en esa calma donde comienza a surgir una inquietud lenta, profunda, persistente. Una inquietud que no puedes justificar con lógica, pero que tampoco puedes ignorar. Como si una parte de tu mente hubiera despertado a una verdad que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que finalmente la notarías. Y una vez que esa idea se instala en tu interior, no se va fácilmente. No desaparece con el paso del tiempo, ni con el ruido de la vida cotidiana, porque se convierte en una especie de eco constante que regresa en los momentos más inesperados. Cuando estás solo, cuando todo está en silencio, cuando no hay distracciones que te protejan de tus propios pensamientos. Y es en esos momentos cuando comienzas a cuestionar no solo lo que viste o escuchaste, sino todo lo que creías conocer, porque te das cuenta de que tal vez la realidad no es tan estable como pensabas. Tal vez hay capas, niveles, dimensiones que coexisten sin que podamos percibirlas completamente, y que en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones, esas capas se vuelven más delgadas, permitiendo que algo cruce, aunque sea por un instante. Poco a poco, esa sensación se transforma en una especie de vigilancia constante, no una paranoia evidente, sino algo más sutil, más profundo, una percepción alterada que te hace notar detalles que antes ignorabas, como cambios mínimos en la luz, sonidos que parecen repetirse con patrones extraños, silencios que duran un poco más de lo normal, y aunque intentas convencerte de que todo tiene una explicación lógica, hay algo en tu interior que ya no acepta esas respuestas tan fácilmente, algo que insiste en que hay más, en que hay algo detrás de todo esto que no estás viendo completamente. Con el tiempo, comienzas a darte cuenta de que no se trata solo de un lugar específico como el Popocatépetl, sino de una idea más amplia. Una posibilidad inquietante de que existan muchos otros puntos en el mundo donde la realidad se comporta de manera distinta, donde lo inexplicable no es una excepción, sino una constante. Y eso cambia completamente la forma en la que ves el mundo, porque ya no puedes pensar en él como un lugar completamente seguro, completamente conocido, sino como un espacio lleno de zonas grises, de espacios donde las reglas no siempre se cumplen. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje donde no solo escuchaste historias, sino donde quizás empezaste a sentir algo más, algo difícil de explicar, algo que se queda contigo incluso después de que todo termina. Porque al final, el verdadero misterio no está en el volcán, ni en las sombras,
ni en las voces que susurran en la oscuridad, sino en la forma en la que todo eso cambia lo que piensas, lo que sientes y lo que ahora crees posible. Dicen que el miedo más profundo no viene de lo que vemos, sino de lo que empezamos a imaginar cuando apagamos la luz. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Qué parte de estas historias te hizo dudar de la realidad? ¿Crees que todo tiene una explicación? ¿O hay cosas que simplemente existen más allá de nuestra comprensión? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Historias en la oscuridad. Así sabré que estuviste con nosotros, hasta el final. Y recuerda, algunas historias no terminan cuando se cuentan. Terminan cuando dejan de perseguirte. Hasta la próxima.